Hola, soy Aurora Sierra y esto es FEMA First, Misión de Construcción. El día de hoy les quiero recomendar Basta de Historias, un libro que desde el título promete generar controversia. ¿En torno a qué? Pues a la romantización de la historia por parte de los gobiernos latinoamericanos, que por invertir en cuestiones relativas al pasado han abandonado otras tareas de mayor importancia como son la inversión en educación de calidad y la innovación. ¿Es entonces malo recordar a los héroes que nos dieron patria? Seguramente no, pues ese no es el argumento del autor. Es más, a mí me fascinaría que la historia, al ser reescrita, como de hecho ya se está gestando en algunos casos y algunos proyectos como el de la nueva Constitución chilena, donde he leído en algunas noticias que participarán mujeres en la redacción de los derechos y los conceptos en vez de patria. Me encantaría, por supuesto, que ahora podamos hablar de matria, ¿por qué no? Pero bueno, esa es otra historia. Volviendo al tema que nos ocupa, Andrés Oppenheimer, en 422 páginas y 13 capítulos, nos describe la experiencia de 13 países, unos sumamente desarrollados en el caso de Europa y Asia, y otros latinoamericanos que simplemente no figuran en la escala internacional del desarrollo educativo. Y es que el avance tecnológico y educativo, hoy más que nunca, mueven y moverán al mundo. De Editorial Debate tengo ante ustedes la primera edición del año 2010, que por cierto, la semana pasada, justo revisando unos libros en una prestigiada librería, vi que aún tienen a este libro en los estantes principales sobre políticas públicas, aunque con una nueva versión más pequeña y una nueva casa editorial. Quizá porque a pesar de que este libro se escribe como producto de un trabajo periodístico en el marco de la celebración de los bicentenarios de las independencias de gran parte de los países latinoamericanos en el año 2010, hoy más que nunca nos puede explicar el sentido de la obsesión latinoamericana por el pasado. Basta de Historias es un libro de fácil lectura y su complejidad es moderada, pues su estructura se conforma del resultado de entrevistas que el famoso periodista hace alrededor del mundo a ministros de educación y tomadores de decisiones en los países a los que viaja, investigando sobre la estrategia educativa y su relación con la historia. Es interesante porque así como te sorprende con datos exclusivos sobre la visión de algunos líderes mundiales respecto a la educación y la innovación, también te relata hechos que caen en lo absurdo, como el pasaje que nos comenta justo cuando para las ceremonias del bicentenario de la independencia en Venezuela, Hugo Chávez estaba desenterrando los restos de Simón Bolívar, solo para saber si este había sido asesinado. ¿Lo puedes creer? Gastar miles de pesos solo para saber algo que nada ayuda ni beneficia de manera concreta a los ciudadanos o al desarrollo de su país, sobre todo cuando, como en el caso de América Latina en general, hay demasiadas carencias y de todo tipo. El autor, que ha sido galardonado por algunos de sus trabajos periodísticos como La revelación del escándalo Irán-Contra, y autor también de otros libros como Cuentos chinos, Crónicas de héroes y bandidos, Los Estados Unidos de Latinoamérica, México en la frontera del caos, nos deja muy claro que el problema no es la historia como disciplina y su gran valor como herramienta, más bien prospectiva para no repetir los errores del pasado, sino más bien la obsesión con invertir en procesos y discursos inútiles. Dice, por ejemplo, que en el caso particular de culturas milenarias como China e India, donde por su historia aún más antigua que la nuestra podrían estar también obsesionados con derrochar dinero público en cuestiones pasadas, ni siquiera tienen la intención de imprimir en sus billetes las caras de personajes del pasado, sino que están obsesionados más bien con el futuro, el desarrollo de las nuevas generaciones y en despuntar en una educación que sea útil para la dinámica de los tiempos internacionales actuales. Este es un libro que yo ya he leído más de una vez y me cautivaron varias cuestiones, como su capacidad de persuasión mediante ejemplos reales y concretos de esta triste realidad. Por ejemplo, uno de sus capítulos se llama Cuando China enseña el capitalismo, y la verdad es que es súper irónico, pues más allá del debate estéril que a diario tenemos en este país sobre si izquierdas o derechas, dice, por ejemplo, que China, a pesar de ser de ideología política comunista,
se nutren sus escuelas y universidades de todo tipo de procedimientos de última generación para el avance en ciencia y tecnología, y no tiene empacho alguno en establecer alianzas estratégicas para tal efecto con el propio Estados Unidos, aunque sus ideologías políticas pudieran ser distintas. Cosa que en los países latinoamericanos es contrario, pues nuestras élites, desde su posición ideológica, se cierran al desarrollo, limitándose a las propias generaciones de estudiantes a tener un mejor acceso a la innovación educativa. Otro punto fundamental es la importancia que le asigna desde el inicio a un factor humano esencial, que es la humildad. Me llama la atención cuando entrevista a Bill Gates y le pregunta que qué opina él de que las universidades latinoamericanas se hallen en los primeros lugares de muchas encuestas, a lo que Gates simplemente se ríe diciendo que eso es absurdo. A primera vista, como latinoamericana que soy, eso podría haberme dolido, pero prontamente comprendí que no era por una cuestión de superioridad por parte de Bill Gates, sino por la falta de humildad más bien que nosotros manifestamos en América Latina para aceptar que no figuramos en los mejores resultados de las pruebas internacionales en cuanto a conocimientos y que el mal viene de ahí, de pensar y asumir que todo está muy bien, que no necesitamos invertir en educación porque así es suficiente. Sobre todo este mal hábito que viene de la desinformación, de condenar o ver como enemigos a los países que van más adelante en la carrera educativa y tecnológica. Desafortunadamente esto es parte de nuestro mal cultural latinoamericano. No aceptar nuestros errores como oportunidad de mejora, sin duda alguna, es una gran tarea para la deconstrucción. El autor hace algunas preguntas políticamente incorrectas, como por ejemplo, ¿es saludable esta obsesión que los gobiernos latinoamericanos crean con la historia? ¿Nos sirve para salir avante en las nuevas necesidades de los tiempos actuales? ¿O por el contrario, nos aleja más de la carrera internacional en la denominada economía del conocimiento del presente siglo? Es un libro de pasta blanda. La verdad es que la calidad del papel no me parece la mejor, sin embargo, se recompensa tremendamente con el diseño y la creatividad con que se exhiben los títulos de cada uno de estos 12 capítulos y la manera en que nos introduce a cada uno de ellos, con ejemplos claros, con un lenguaje súper sencillo que a veces, hasta por sarcasmo, nos arranca una risa sobre alguna anécdota que no deja de ser inteligente. Este libro me parece muy importante porque hace un uso adecuado de números y estadísticas, pero simplemente como afirmación de sus argumentos y jamás haciendo del texto algo incomprensible o abrumador. En general, más bien el diseño de la información se vuelve sumamente novedoso. El autor deja bien claro con distintos ejemplos que la educación es una asignatura sumamente importante como para dejarla solo en manos de los gobiernos, cuestión que desde la perspectiva de los gobiernos abiertos y la necesidad del impulso a la efectiva participación ciudadana, personalmente y por mi experiencia creo que es un compromiso de todos. Incluso le dedica un capítulo a 12 claves para el futuro, lo que constituye una propuesta por parte del autor, la que me parece de suma importancia para tomar en consideración por parte de los tomadores de decisiones a su vez. Y si tú eres una de ellas, una tomadora de decisiones desde tu ámbito profesional, corre por favor a conseguir este libro ya. Y bueno, pues en el análisis objetivo de la obra, te puedo decir que lo bueno de este libro es que es una excelente referencia para comprender el papel internacional de la educación desde las políticas públicas en una perspectiva comparada. Lo malo es que al ser un ejercicio de entrevistas de años pasados, se podría pensar que pierde valor su contenido, pero que sin duda no es así, te lo puedo afirmar, sino todo lo contrario, pues tristemente la realidad del tiempo actual sigue dándole desafortunadamente la razón a este autor. Es decir, la obsesión con el pasado, lejos de haberse ido o esfumado en 10 años después de que se escribe este libro, pues más bien impera y demasiado, sobre todo en este país. Lo interesante es que es un libro donde verdaderamente reflexiona sobre la obsesión que tenemos casi sin darnos cuenta sobre el pasado en América Latina y lo mucho que ello, aunque se trata de educación y podríamos considerarlo lejano, nos afecta en distintos aspectos del desarrollo nacional en perspectiva comparada con países que le invierten mucho a la educación por considerarla esencial para el desarrollo económico, tecnológico y de liderazgo de un país. ¿De qué manera crees que como mujer la educación impacta tu vida?
¿Vale la pena reflexionar sobre estos temas? Si te gustó el análisis, dale like, suscríbete a mi canal para otras recomendaciones y por favor pasa la voz. Hasta aquí mi recomendación, nos vemos en el próximo video y recuerda, lee algo que te haga ver bien.